¿por qué se decía en Jerusalén que los padres comieron uvas agrias, pero a los hijos se les destemplaron los dientes? Vamos a descubrirlo juntos en Ezequiel capítulo 18. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Estamos listos esta mañana para estudiar la palabra del Señor, así que te invito, abre tu Biblia y tú de manera personal, léela por favor, ¿sale? Bien, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy está muy interesante porque, como lo hemos visto, Ezequiel responde cuestiones. Ezequiel aclara pensamientos, por supuesto dirigido por Dios. Y eso nos ayuda a nosotros porque mucho de lo que ellos tenían allá en Jerusalén muchas veces se nos ha ocurrido. ¿Y eso por qué te lo digo? Bueno, porque había un dicho en Jerusalén que decía: bueno, los padres fueron los que comieron las uvas agrias, pero los hijos son los que se les destemplaron los dientes. Y esta era una manera de reprocharle a Dios y decirle que Él era injusto. Decirle: Señor, la generación anterior, los padres fueron los pecadores y ahora nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Y por eso ustedes dicen que se va a acabar la ciudad, pero nosotros no hemos hecho nada. Entonces era un reproche a Dios que Él era injusto. Y número 2, era una forma de decir: Señor, nosotros no somos culpables. Entonces, en el versículo número 3, Dios le dice: miren, esto se acabó, yo les voy a aclarar algunas cosas. Versículo 4 les dice: miren, para empezar, todos los seres humanos son míos, todas las almas son mías, y el alma que peque, esa morirá. Aclarar que la palabra alma aquí en la Biblia se refiere al individuo en su totalidad. La palabra de Dios no habla de que la alma es algo que nosotros tengamos dentro de nosotros y salga en algún momento de la vida. No, el alma es una persona. Miren, por ejemplo, esta versión dice: todos los seres humanos son míos. ¿Por qué se refiere eso? Alma se refiere a un ser humano en su individualidad y en su totalidad. Muy bien, entonces aquí el Señor les deja en una frase lo que les va a explicar. El alma que peque, esa va a morir. Y se los va a explicar de la siguiente manera: con un padre, su hijo y su nieto. Y dice: miren, supongamos que hay un hombre, versículo 5, que es recto y hace lo justo y recto. Aquí hay algo bien importante. Lo que aquí la Biblia va a decir es que nuestras acciones van a expresar nuestra relación con Dios. Nuestras acciones van a hablar de lo que hay en el interior. Entonces este hombre justo dice: versículo 6, no participa en los banquetes que se ofrecen en los montes a los ídolos, no les rinde culto a esos ídolos, no comete adulterio, no tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual. Eso era una regla que se practicaba no solamente de higiene, sino también de limpieza ceremonial. Versículo 7, es un acreedor compasivo, no se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres, no les roba a los pobres, más bien les da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados. Presta dinero sin cobrar intereses, se mantiene lejos de la injusticia, es honesto, es imparcial al juzgar a los demás y obedece fielmente los decretos y ordenanzas. Y por todo esto, Él es justo y Él vivirá, dice el Señor. Mira cómo hay una descripción grande de lo que significa ser justo, pero te das cuenta que se puede resumir en 2: en amar y respetar a Dios como el único Dios verdadero, y número 2, amar y respetar al prójimo. ¿Te das cuenta que es lo mismo que enseñó Jesús? Por eso aquí nos damos cuenta que el cristianismo no es tan complicado, es muy sencillo. El problema no es entenderlo, es vivirlo, y eso solamente lo podemos vivir en el nombre del Señor. Bueno, número 2, pero este padre que es recto tiene un hijo perverso. Él decide ser todo lo contrario de su padre. Él hace todo lo malo y no hace nada de lo bueno que hizo su padre. ¿Qué dice aquí la Biblia? Él va a morir. ¿Por qué? Versículo 13. ¿Por qué? Porque es un pecador y él va a morir por la culpa. Pero supongamos que ese hijo malo ahora tiene otro hijo. En este caso sería el nieto. Pero este nieto, al ver la maldad de su padre, versículo 14, él decide no llevar esa clase de vida. Y hace todo lo que hizo su abuelo. Todo lo que hizo el abuelo, él lo hace. Y entonces dicen, ¿qué va a pasar? Pues él va a vivir
porque no porque su padre fue malo, él va a tener esa culpa, sino él va a vivir porque él decidió ser diferente. Y entonces el pueblo como que eso no le gustó. Y entonces el Señor les vuelve a aclarar más. Miren, el hijo no va a llevar el castigo del padre, ni el padre va a ser beneficiado por la bondad del hijo. El alma que peque, esa morirá. Y entonces aquí, dice el versículo 21, que el Señor no quiere la muerte del impío. Al contrario, le dice, ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos, ellos van a vivir. Y eso es un mensaje final. El Señor le dice, mira, yo no quiero que el pecador muera, al contrario, yo quiero que viva. Pero ¿qué tiene que hacer? Abandonar. Y miren, mis amigos, aquí la palabra arrepentimiento es muy clara y aquí dice tiene que abandonar. La mejor manera de decir que alguien está arrepentido es que está abandonando, se está apartando de eso que está mal. Y es que ese es el problema, que muchas veces hoy se está predicando y se habla de la Biblia en que alguien se acerca a Dios pero no se aparta del pecado. Y entonces, mis amigos, se vive una vida en la que uno emocionalmente dice, Dios es mi Padre, Él me ama, Él sabe lo que yo estoy pasando, Él me entiende, pero vivimos como vivíamos antes de conocer a Cristo. Y aquí el versículo no permite esa interpretación. Él dice, si una persona se arrepiente, es porque está abandonando. Me encanta por eso lo que dice aquí la Biblia. Él está abandonando esa forma de vivir. Porque el Señor no quiere que la gente perezca. Dice el versículo 23. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Mis amigos queridos, con este mensaje el Señor les dice, ustedes tienen que reconocer que ustedes están en pecado. Y ustedes, los que pequen, van a morir. Y mis amigos, esta muerte no es la muerte temporal. También se refiere a la muerte eterna. Cuando el juicio final llegue y el Señor juzgue, es la muerte final. ¿Habrá alguien aquí que se alejó de Dios aún teniendo buenos padres? ¿Habrá alguien aquí que fue educado en los mejores principios de la Biblia y que fue educado con el mejor esfuerzo de sus padres para que pudiera ser un fiel creyente, pero se alejó? Quizás es momento de reconocer que fue por decisión propia. A veces le echamos la culpa a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a los padres. Es que ellos fueron estrictos, es que no me tuvieron la paciencia. Pero ¿no será que es momento de decir, oye, sí es cierto, yo decidí irme? Habrá alguien que merece ser reconocido y decir, ¿sabes qué? Este es un héroe, porque por los padres que tuvo, por la manera en la que fue criado, por ese lugar lleno de tantas y tantas perversiones, y él decidió ser un hombre bueno. Ese es un héroe. Fue diferente. Para todos nosotros, el Señor nos dice, yo no quiero que perezcas. Si eres un hombre de Dios, mantente allí, no te alejes. Y si estás lejos de Dios, ven. El Señor no quiere que nadie de nosotros perezca. El Señor quiere salvarnos de la muerte eterna. Querido Dios y Padre Celestial, ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad. Ayúdanos a reconocer nuestros errores, nuestras decisiones. Y ayúdanos a ver tus brazos abiertos, llenos de misericordia, llenos de paciencia. Para quien ha salido del pecado y decidió ser un hombre justo, una mujer justa, Señor, fortalécelo esta mañana, que se mantenga allí hasta el último suspiro que tú le des en la vida, pero que todos nosotros lleguemos a la patria celestial. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amigo, amiga. Sigue orando. Habla con Dios. Él quiere escucharte.